Hola a todos, mi nombre es José Zapana, soy alumno de Ingeniería Biomédica del programa UPCH PUC. A continuación en este video les voy a explicar todo sobre las resistencias eléctricas, cómo funcionan, qué tipos existen y sus usos en general. Este componente electrónico es uno de los bloques elementales y más importantes en el análisis y diseño de circuitos eléctricos. Si alguna vez han oído decir que los ingenieros mecánicos parecen modelar todo a partir de resortes, los ingenieros eléctricos en realidad hacen lo mismo, pero con resistencias. ¿Y qué encuentras dentro de una resistencia? Si abres una en este instante y quitas la capa de exterior de pintura aislante, es posible que por dentro veas una varilla de cerámica con un alambre de cobre que la envuelve. En realidad, el número de vueltas de cobre controla el valor de la resistencia con mucha precisión. Cuanto más vueltas de cobre y cuanto más delgado sea este, mayor será la resistencia. Esto es porque el valor de las resistencias se rigen bajo una fórmula muy usada en problemas de física introductorios a circuitos eléctricos, donde el valor de la resistencia es igual a la resistividad del material por la longitud entre el área transversal. Ok, a partir de lo que te acabo de decir, deben haber quedado varias dudas. ¿Qué realmente hace la resistencia y cómo funciona? Primero lo diré de una manera didáctica y luego lo explicaré a fondo. Las resistencias son componentes eléctricos que ayudan a controlar el flujo de corriente en un circuito. Una alta resistencia significa que hay menos corriente disponible para un voltaje dado. Dentro de una resistencia, los electrones chocan con los iones del material conductivo que la componen y producen calor también en consecuencia. Entre los dos terminales de la resistencia siempre hay una diferencia de voltaje. Para poder explicarlo de una manera más didáctica, haré el uso de una analogía hidráulica. Imaginemos una tubería con agua fluyendo a través de ella. Si hacemos que el diámetro de la tubería sea pequeño, el flujo de agua se restringe. Ahora, aumentamos la fuerza del agua a través del mismo tubo de diámetro reducido y en consecuencia vamos a aumentar la presión. La diferencia de presión entre ambos extremos del tubo es significativa. Ahora, ahora aplicamos esta analogía a un circuito eléctrico en donde la fuerza aplicada al agua es comparable a la corriente que fluye a través de la resistencia y la presión es comparable al voltaje. La razón del cambio en la forma de energía disipada como calor puede explicarse de la siguiente manera. Primero volveremos a la analogía de la tubería. Como hay tanta presión y flujo de agua a través de la tubería, las moléculas de agua y otros elementos dentro del sistema van a empezar a chocar entre sí y van a empezar a rozarse. El rozamiento y el choque entre las moléculas de agua y las paredes de la tubería van a empezar a generar calor dentro del sistema y como es un sistema abierto va a ser liberado al ambiente. Sé que esto no es tan intuitivo, pero si empiezas a rozar dos cuerpos cualesquiera, en este instante te vas a dar cuenta que van a empezar a producir calor por la fricción. Tipos de resistencias. Acá les muestro un gráfico que resume todos los tipos de resistencias obtenidos de www.electricaltechnology.org. Existen dos tipos básicos de resistencias, las resistencias lineales y las resistencias no lineales. Las resistencias lineales son las cuales se rigen bajo la ley de Ohm y sus valores cambian de acuerdo al voltaje y la temperatura presente en el sistema. Generalmente hay dos tipos de resistencias que tienen propiedades lineales, las resistencias fijas y las resistencias variables. Las resistencias fijas, como lo dice, son resistencias cuyos valores tienen un valor único a una temperatura específica. Existen cuatro tipos de resistencias fijas: resistencias de composición de carbono, resistencias de alambre, resistencias de película fina y resistencias de película gruesa. Resistencias variables. El valor de estas pueden ser cambiados como su nombre lo dice, a través de un dial, una perilla, un tornillo o manualmente en general. Ejemplos de resistencias variables son los potenciómetros, los reostatos y los trimmers. Resistencias no lineales. Resistencias no lineales son las cuales la corriente que fluye a través de ellas no se rige bajo la ley de Ohm, sino que se rige bajo parámetros a los cuales se encuentra el propio sistema eléctrico. Por ejemplo, los termistores son resistencias cuyo valor varía de acuerdo a la temperatura. Los varistores son resistencias que varían de acuerdo al voltaje determinado.
Y las fotoresistencias son resistencias que varían a la cantidad de luz que aplica el sistema. Acá les puedo mostrar una tabla con los símbolos de resistencias tanto de IEEE como de IEC. Uso de resistencias. El principal uso de resistencias es ser un regulador de corriente. Por ejemplo, los transistores y las LEDs son dispositivos sensibles a la corriente eléctrica. Demasiada corriente los arruinará, pero muy poca impide que funcionen correctamente. Una resistencia de un valor determinado colocada en el circuito permite que los transistores, LEDs y otros componentes semiconductores funcionen en el rango de corriente que más les conviene, o rango de trabajo. Divisor de voltaje. Un divisor de voltaje es una cadena lineal de resistencias conectadas entre sí, formando un circuito en serie. Si las resistencias son todas del mismo valor, la caída de tensión a través de cada una de ellas es igual. En caso contrario, es una proporción determinada por el valor de cada resistencia y la resistencia total del divisor. Los divisores de tensión son útiles para los componentes que necesitan funcionar a una tensión menor que la suministrada por la entrada. Tiempo y frecuencia. Muchos circuitos utilizan una resistencia conectada a un condensador para proporcionar una fuente de tiempo. Las luces intermitentes, las sirenas electrónicas y muchos otros circuitos dependen de esta característica. El condensador, que mantiene la carga eléctrica como una taza sostiene el agua dentro de ella, toma una cierta cantidad de tiempo para llenarse de corriente, y la resistencia determina cuán rápido se llena el condensador. Un perfecto ejemplo que encapsula un uso de tiempo y frecuencia es una sirena de policía. Resistencias para calentar. Como las resistencias normalmente disipan calor, son buenos elementos calefactores para tostadoras, calentadores, estufas eléctricas y aparatos similares. Por ejemplo, las bombillas tradicionales funcionan porque la temperatura muy alta de su resistencia convierte un filamento de metal al rojo vivo, produciendo luz. Una fórmula usada para hacer un cálculo de la potencia o de la energía disipada es: la energía es igual a la resistencia por la corriente que fluye a través de esta por un tiempo determinado. Control de usuario. Como las resistencias variables pueden ser cambiadas manualmente, esto genera un montón de usos en los cuales el usuario acomoda ciertas funciones de un dispositivo a su necesidad. Puedes, por ejemplo, usar una resistencia variable para controlar el volumen de un televisor, la velocidad de un motor como el de una licuadora, la frecuencia de la radio que estás escuchando, entre otros. Todos los ejemplos y usos que les acabo de dar son en realidad unos cuantos. Las resistencias son ampliamente usadas en todas las industrias y se encuentra virtualmente en todos los circuitos electrónicos. Muchas gracias por su atención.